había que, en la primera parte, o sea, en la cuarta parte, mejor dicho, había que interpretar gráficos, ¿sí? Tenemos este gráfico y la consigna nos pide a nosotros, nos dice estimar cuántos grados Celsius por segundo aumentó el agua en este intervalo de tiempo. O sea, lo que tenemos que tomar nosotros en cuenta es la etapa de calentamiento, el proceso de calentamiento y estimar cuántos grados Celsius por segundo, por cada segundo es que se calentó esta sustancia. Entonces, ¿qué hicieron? A ver, ¿quién me cuenta? Alguien deshabilita el micrófono, o sea, o se habilita el micrófono y me dice qué fue lo que hizo. Vamos, No sé si está muy bien lo que hicimos nosotros, pero dale. tomamos de donde se mantenía, digamos, donde estaba calentándose 2 puntos, ¿Cuál? de 11 a 12, donde restamos las temperaturas y vimos que en ese minuto cambiaban 6 grados, porque estimamos que en Ajá, 11 eran 71 grados centígrados y en 12 77. ok. Entonces Bien, dijimos, en 60 segundos varían 6 grados, en un segundo, ¿cuántos? Por lo que sí. obtuvimos 0,1 grados por segundo. Bien, está muy bien, Naomi, lo que hicieron, pero como sugerencia mía, si nosotros o tomamos intervalos de tiempo muy pequeñitos, podríamos obtener errores muy grandes. Entonces, lo que nos conviene siempre es tomar intervalos de tiempo más grandes. Cosa de que, de propagar ese error que podemos cometer. ¿Por qué en este caso? Porque fíjate que acá, nosotros estimamos, ustedes estimaron que este valor vale 80 y algo, ¿verdad? Me habían dicho. No sabemos a ciencia exacta cuánto vale. Si tuviéramos que vale 83,25, por ejemplo, si tenemos el número exacto de esa coordenada y nos dice además que este vale, no sé, 76,8 o 76, en ese caso sí podemos hacer esto y va a corresponder para el resto, en el caso de que tenga acá una pendiente muy definida. Pero acá, si nos fijamos nosotros, si nos fijamos, no hay una recta, una pendiente muy marcada, ¿no? Supongamos que lo tomamos desde este intervalo, desde este tiempo hasta este tiempo. Hay algunos puntos que están por arriba y otros puntos que están por abajo. Entonces, para poder unificar un poco más estos puntos que están por arriba, estos puntos que están por abajo, nos conviene tomar intervalos más grandes de tiempo para que ese valor se ajuste un poco más al que estamos diciendo. ¿Me explico? Para que sea un Sí. promedio más correcto, digamos. Claro, porque no sabemos que nosotros que la recta justo pasa por todos estos puntos, ¿no es cierto? Si fuera una función lineal perfecta en este modelo y estamos graficando un modelo, claramente que con dos pares ordenados sabemos que una recta pasa por esos dos puntos que tenemos nosotros. Entonces podríamos llegar a restar el error. Entonces, por ejemplo, si tomamos y decimos que acá, en este punto, por ejemplo, acá no sabemos si todavía está surgiendo, se está produciendo el cambio de estado, supongamos que decimos, no lo queremos tomar ese, porque tengo mis dudas, no sé si ahí todavía hay un calentamiento o un cambio de estado, ¿no? Lo mismo con este que está acá, y no sé, tengo mis dudas, ¿ya estará sufriendo el cambio de estado o todavía no? Entonces, de última, puedo descartar estos que no sé si eh, tienen un comportamiento lineal. Entonces, ajustemos un poco esta recta, así como hizo Nahuel, ¿no? De que algunos puntos estaban por debajo, otros por arriba, y él hizo una recta grande, descartó algunos puntos y dijo, bueno, tomo estos extremos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos calcular en esos cuántos grados Celsius por segundo, es decir, bueno, tomemos la temperatura que está acá, que se corresponde a este punto, y esta que está acá, que se corresponde con este punto, y entonces reducimos así el error. Está buenísimo lo que vos comentás. Está fantástico que vos lo digas porque así podemos ver un poco más, ¿no es cierto? Si esto vos no lo comentabas, esto no salía, ¿no? Entonces, tenemos una temperatura acá que podríamos decir en este intervalo de tiempo final, que podrían ser, no sé cuántos, 82 grados Celsius, podríamos decir, más o menos. Menos.
la temperatura inicial, y qué sé yo, no sé, 7 más o menos grados Celsius, para poner un número. Fíjense que si está un poco por arriba, un poco por abajo, al ser tan grande el intervalo que tomamos, propagamos un poco menos el error que va a existir, ¿verdad? Porque no conocemos a ciencia exacta los valores. Entonces, el tiempo. A 82 grados Celsius le corresponden 13 minutos y a estos 7 minutos, grados Celsius, le corresponden un minuto, o sea que 13 minutos menos un minuto, pero si lo dejamos así, nos queda expresado en minutos, ¿no? Y lo queremos en segundos, por lo tanto, multiplicamos esto por 60, ¿sí? Escribiéndolo un poquito mejor, diciendo que 60 segundos hay en un minuto. O sea, de poder simplificar y que nos quede a nosotros la unidad correspondiente. O sea que si hacemos esta cuenta, 82 menos 7, tenemos 75 grados Celsius dividido 12, lo tenemos que multiplicar previamente por 60. ¿Cuánto nos da esto, chicos? A ver si me ayudan con la calculadora. Vamos, alguien que me ayude. Recuerden que ustedes tienen que calcular, ¿no? Porque después en el examen, ¿quién calcula? Nahuel no calcula, yo no calculo, ¿no? Nosotros medimos solamente el tiempo que tienen ustedes para hacer el examen. Nada más. ¿Cuánto es? ¿Cuántos grados por segundo? ¿Cuántos grados Celsius por segundo? ¿Nadie que me ayude con la cuenta? 1,25. 0, Ah, no. no, no sé, veámoslo. Saquemos la calculadora. 0,104 me dio a mí. A Bueno, mí también. excelente. Grados Celsius por segundos, ¿no? 0,104 grados Celsius por segundo. Fíjense, igual, dice Juan Pablo, fíjense que variando el valor, o sea, tomando un tramo más grande, fíjense que propagamos un poquito menos el error, vamos a tener menos error, tomando mayor cantidad de puntos. Es más, en la comisión anterior nos dio 0,103. ¿No es cierto? Porque tomamos otros valores, aproximamos de una manera distinta, pero estamos dentro del universo, nos da 0,10, 0,1 dentro de ese universo de valores. ¿Estamos de acuerdo? O sea que a usted les tuvo que haber dado con 0,1 y algo más, estábamos geniales, ¿sí? ¿Estamos? Si les dio muy distintos, porque bueno, hay que ajustar un poco más los valores. Ambos sistemas partieron de la misma temperatura y tienen la misma cantidad. Ah, estamos en el otro punto. Sí, pasamos al punto que está acá. Dice, dos cantidades idénticas de agua que estaban a 0 grados Celsius fueron calentadas con un sistema similar al observado en el laboratorio remoto. Una situación parecida a la anterior. Al registrar la temperatura en función del tiempo, que es lo que hicimos, se obtuvo el gráfico que aparece a continuación. Nos pide calcular la velocidad de calentamiento, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Es una especie de potencia, la velocidad de calentamiento, o sea, la cantidad de grados Celsius que aumentó la temperatura por segundo, parecido a la potencia, no es la potencia, porque la potencia nos da en calorías, ¿no? Por segundos. De ambos recipientes con agua, o sea, hacer lo mismo que antes. Ahora, para el celeste, ¿qué puntos vamos a tomar? ¿Desde dónde hasta dónde es el calentamiento? Marco con naranja. En el celeste, ¿desde qué minuto hasta qué minuto el calentamiento? De A ver, en 2 el a chat. De 2 a 11. 11. ¿De 2 a 11? Bueno, de 2 a 11. Y ya en el 11 casi ya el cambio de estado, ¿no? Bueno, lo podríamos haber también hecho desde 1, si se quiere, pero si lo tomamos desde 2, ese 1 como que no entra en esa recta, ¿no es cierto? Entra mucho mejor la recta, el de 2 segundos, 2 minutos, perdón, pudieron haber utilizado el de 1 y les iba a dar muy, muy similar. Vamos a hacer la recta. Fíjense que si llegábamos, el de 1 estaba medio por debajo, un poco por arriba, un poco de cada, ¿no? Medio arriba, medio abajo, ahí va. ¿Sí? Bien, o sea que habría que,
0,11 para mí, bueno, está bien, está muy bien. ¿Por qué de 0 a 11? A ver, dale, me gusta esto. ¿Por qué desde el 0 a 11? Porque dice que no hay un cambio de estado, sino que dice que todo era calentamiento. Exactamente, porque dice que es agua, ¿no es cierto? A 0 grados. O sea que nosotros podríamos tranquilamente agarrar y esta decir, no, dale, desde 0 hasta 11. Después de 11 minutos, sí, evidentemente hay un cambio de estado, porque la temperatura se mantiene constante, ¿no? Bien, muy bien. Y en el segundo, ¿qué les parece? Vamos a cambiar de color. Ah, no, le cambié este. Y en el segundo, en el verde, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo hasta cuánto? De 1 a 15. De 1 a 15, ¿no? Porque este 0 no me es muy significativo, este valor que está acá. No sé cuánto es. Para mí este valdría 0, porque fíjense que está por arriba del 0. Claramente, bueno, cuando uno marca los valores, depende la herramienta que tenga para marcar. Como dice que arranca desde 0, debería estar acá este valor, ¿no? Claramente 0, pero bueno, podríamos hacer la recta desde acá hasta los 14 hasta los 15. Si tomamos un valor menos, un valor más, como habíamos dicho antes, no nos va a variar tanto, ¿sí? Y ahí tenemos los dos valores. Lo que quiero ahora que me digan ustedes es cuál es el de cada caso, ¿sí? Cuánto vale para el azul, cuánto les dio. ¿Cuánto les dio para el azul? 0,16 me dice Toby. A ver. ¿Les dio lo mismo, chicos? Grados Celsius. Uy, estoy escribiendo mal. Grados Celsius por segundo. ¿Les dio lo mismo? ,16 y yo escribí 0,15. Tenían que hacer lo mismo que en el anterior, ¿no? Y para el verde, ¿cuánto les dio? ¿Para el verde? ¿Lo hicieron? Fíjense la temperatura final y casi 90 grados, ¿no? Casi 90 grados Celsius. La temperatura inicial y casi cero. Podríamos decir los 90 grados Celsius de delta T, variación de temperatura dividido los 14 minutos multiplicados por 60, ¿no? Para que estén segundos. ¿Cuánto les dio, chicos? No escucho. Ahí por el chat, 0,1. Ok, dice Rosario. Grados Celsius sobre segundos. Claramente nos tenía que dar mayor el del azul, ¿verdad? Que el del verde. Ahora, yo hago una pregunta, porque me quedó resonando algo que no me estoy dando cuenta. Dice que la temperatura, dice que la sustancia es el agua, ¿verdad? Sabemos nosotros que el agua hierve, que el agua ebulliente, que cambia de estado de líquido a gaseoso a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Pero esta temperatura, acá en estos valores, no llegó a los 100 grados Celsius. ¿Por qué? Incluso cuando la vimos en el laboratorio remoto, ¿no? Los valores que yo tomé, fíjense que no llega a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Se mantiene constante antes de los 100 grados Celsius. Y ya dijimos que se mantenía constante. No llegó a los 100 grados Celsius. Entonces, ¿el agua no hierve a los 100 grados Celsius? ¿O qué es lo que pudo haber sucedido ahí? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos. Se abren el micrófono y comentan. Lo pueden escribir por el chat también. Si no recuerdo, sí, bien recuerdo, no puede llegar a los 100 grados Celsius porque se va a evaporar todo el agua y ya no va a quedar más agua o algo así. Ok, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? Porque a los 100 grados Celsius se evapora, ¿o no?
Debería llegar a los 100 grados Celsius para cambiar de estado. Y no llega nunca a los 100 grados Celsius. ¿O sí? A ver, Juan Pablo. No sé si sería por el entorno que tenga algo que ver. A ver, dale, contame, ¿cómo sería eso del entorno? Eh, Como la presión, no sé, la presión que, la altura en la que está, no sé si tenga algo que ver en eso, no recuerdo bien. Bueno, no sabemos, pero digamos que ebulle y hierve a los 100 grados Celsius, que estamos en presencia de una presión de una atmósfera. ¿Sí? Que la presión acá no varía en ningún momento y que la presión es de una atmósfera. A ver, Toby dice, capaz el punto donde se mide el agua todavía no llega a 100 grados Celsius. Bueno, el punto donde se mide el agua, estás hablando de la ubicación del termómetro, ¿no? Te referís a eso, ¿no? Del entorno por la presión atmosférica, ¿verdad, Toby? Vos hablas de eso. Claro, dice. Bueno, justamente lo que sucede es eso. Fíjense. Nosotros sabemos que con que una sola partícula de agua llegue a los 100 grados Celsius, cambia de estado. Entonces, fíjense que esta molécula de agua que tiene esta energía cambia de estado. A ver, las partículas que llegan suben y se evaporan. Claro, justamente lo que hacen es, al tener mayor temperatura, tienen menos densidad, se van hacia arriba o no. Porque se expande, va hacia arriba. Entonces llega un momento en el cual tienen la temperatura necesaria y se escapan. Porque se produce el cambio de estado, ¿o no? O sea que cuando esa partícula que tiene mucha energía se escapa, la energía de todo el sistema disminuye. Porque sabemos que la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. ¿Sí? No de cada una de las partículas, pero si una que tiene mucha energía se me va, el promedio se me tira para abajo. ¿O no? Entonces, claro, por eso no llega a los 100 grados Celsius. Si esto estuviera cerrado, si estuviera cerrado y no tuviera contacto con el medio exterior, y seguramente estaría más cerca de los 100 grados Celsius. Esto, ¿no es cierto? Pero acá no llega porque ya se escapó. Es más, justamente lo que hacemos nosotros para enfriar una sustancia caliente, cuando alguien va a tomar un té que está muy caliente o la sopa, que está muy caliente, ¿qué hacemos? Cuando el té está, voy a tomar el té, la tengo la jarra acá, la taza en la mano y Naomi dice soplamos, ¿no? Lo soplamos. Pero cuando yo soplo, tiro aire caliente o no. Está caliente el aire que yo tiro. Pruébenlo con la mano. Está caliente el aire, pero la voy a calentar más todavía. Y sin embargo la enfrío. O sea, cuando yo soplo, ¿qué hago? Las partículas que tienen mayor energía, que están arriba, las barro. Las empujo con viento, chau, andate. Entonces, la energía promedio de esa taza de té o la sopa, ¿qué hace? Disminuye la temperatura. Entonces, es lo que está pasando acá. Se escapa. Al escaparse, ¿qué hace? La temperatura promedio del sistema disminuye. Le entrego más energía. Más partículas toman esa energía y ¿qué hacen? Cambian de estado, chau, me voy. Y dejo en el sistema menos energía, que sigue tomando de la base, ¿sí? Aumenta la energía y son más partículas las que se escapan. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no vamos a ver que llegue a los 100 grados Celsius, sino que se produce un poco antes. En realidad, el cambio de estado se produce a los 100 grados Celsius. ¿Sí? Además de que el termómetro, como dijo Toby, está casi en el fondo, ¿no? Y las partículas se escaparon por arriba. ¿Estamos de acuerdo con esto? No quería dejarlo pasar. Bien. Entonces estábamos ahora, hicimos el cálculo de los dos, excelente. ¿Y a qué se debe de que un recipiente se haya calentado más rápido que el otro, entre el verde y el azul? Que la potencia entregada fue distinta. Poquito más, dale. Poquito más, dale, vos podés, dale. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? O sea, ¿cuál se le entregó más potencia? A eso me refiero, con un poquito Al más. azul, al recipiente azul se le entregó más potencia que al verde, que fue menor. Exactamente. Estamos, viste que, digo, siempre se puede decir un poquito más para aclarar, ¿no? Entonces, claro, claramente sucede esto porque, bueno, al azul, al que está marcado en azul,
se le entregó una mayor potencia comparado respecto del verde. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dos masas de agua en estado sólido, están las masas de agua, cubito de hielo, se alojan en dos recipientes distintos que son calentados en condiciones similares al laboratorio remoto. Cuando registramos las temperaturas en función del tiempo de ambas dos, se obtiene el gráfico que se presenta a continuación. Tenemos estos gráficos, ¿no? Ya Nahuel, recuerden lo que vieron anteriormente y lo tenemos acá. Explicar por qué pueden tener diferente, qué tienen de diferente el recipiente 1 respecto del 2. ¿Qué pasó acá entre estos dos? ¿Qué pasa entre estos dos? Esto está en el examen, ¿eh? También Oh. la potencia entregada al naranja fue mayor que al azul. Exacto. ¿Estamos todos de acuerdo? Y es lo mismo que explicó Nahuel. Es más, vemos las diferentes pendientes de los dos e incluso el cambio de estado se produjo antes de tiempo en el naranja que en el azul. Acá hablamos de cambio de estado porque dice que las sustancias son sólidas, ¿no? Dos masas de agua en estado sólido. Ahí tenemos al principio, en los primeros momentos, el primer cambio de estado. El cambio de estado de sólido a líquido. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si bien el calentador está prendido desde el principio del proceso, en ninguno de los dos casos se observa que la temperatura aumente inmediatamente. ¿Por qué no aumenta inmediatamente la temperatura? Al Por eso te habías comienzo, explicado dale. porque oscilaba el calor se iba para arriba y el frío se iba para abajo. Ok, dale. ¿Y por qué no aumenta la temperatura? Porque el Ahí termómetro entra en Por, contacto con lo de menor potencia. Sí, pero un poco más me falta. Está por bien lo de los el, picos de Acá que temperatura. por el cambio de estado, ¿no? Que Cambio de toda estado. el calor pues se concentra en básicamente cambiar de estado y no en subir su temperatura. La energía que Energía es toma la utiliza para elevar la energía potencial, le entrega energía potencial al sistema para producirse el cambio de estado. Una vez que todas las partículas cambiaron de estado, esa energía que toma de la base calentadora la transforma luego en energía cinética, ¿sí? Que es lo que nosotros hablamos acerca de el calentamiento, de que varía la temperatura. Fíjense acá en esta partecita, ¿no? Acá se produce el cambio de estado, un poco más, un poco menos, no tenemos el valor exacto, el valor justo, y de acá, entre todo este tiempo, está produciendo el cambio de estado, ¿sí? Podemos notar esos picos por esto que estábamos hablando anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? La temperatura no aumenta inmediatamente porque se está produciendo un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente el proceso que está ocurriendo es el cambio de estado de sólido a líquido, en este caso porque me está diciendo que es una masa sólida, ¿sí? Acá vamos a este otro caso. Se colocaron 500 gramos de agua en un recipiente y el recipiente fue colocado sobre un calentador de potencia 75 calorías sobre segundo. Bajo estas condiciones y considerando la última expresión matemática de la tercera parte de estas consignas, esta, la que habíamos hablado acá nosotros acerca de la potencia, ¿no? Cualquiera de estas que están acá, o incluso esta que está acá, potencia energía sobre tiempo, y esta que está acá, y cómo la transformamos anteriormente nosotros, todas esas que tenemos ahí. Bajo estas condiciones, considerando esa expresión, sería esperable que la temperatura aumente en función Jorge. del tiempo como señala, sí. Que antes que muestres eso, porque ya viste, estoy atento, pero justo. Antes que muestres eso, tengo unos gráficos para mostrar de lo anterior, pero 2 minutos nomás. Dale, ¿querés que terminemos así Porque mostramos ese te vas a pasar. Yo quería hablar de la pendiente un segundo más. Ah, dale, perfecto, dale. Vamos entonces al gráfico, a los gráficos que nos quiere mostrar Nahuel, entonces. Sí, es solo una cuestión. Ahí están No, viendo, me parece ¿verdad? fantástico. Tenía que ver con esto que decía Jorge, ¿no? Yo puedo calcular la pendiente para la alta potencia y para la baja potencia, que es lo que hicieron ustedes,
acá, bueno, ¿cómo lo calculé? Lo calculó GeoGebra con la línea de tendencia, es decir, directamente me saca este valor y la ordenada al origen lo desecho. Eso ya lo habíamos dicho. Lo único que quería discutir es que, un poco de nuevo, esta pendiente, Jorge ya lo dijo, es directamente proporcional a la potencia, inversamente proporcional a la masa y el calor específico. En el caso que nosotros discutimos, o vimos en el laboratorio remoto, manteníamos constante la masa y el calor específico, porque era la misma sustancia, y cambiábamos la potencia. Lo que explicaba que la fuente de mayor potencia tenía mayor pendiente que la fuente de menor potencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos. Disculpe, Nahuel, ¿podría repetir lo que acabas de decir? No se escuché bien. Sí, que yo digo que yo calculé la pendiente, que ustedes también lo hicieron, donde estos puntos, digamos, donde el fenómeno de calentamiento se observa y la temperatura aumenta de manera lineal con la temperatura, ¿está bien? Y yo digo que la potencia, como dijo Jorge, es directamente proporcional a la pendiente, o la pendiente es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la masa y el calor específico. Entonces, ¿qué tengo? Tengo para el experimento de potencia alta una pendiente mayor que para el experimento de potencia baja, ¿está bien? Justamente porque mantengo constante la masa y el calor específico. Lo que cambié es la potencia, ¿está bien eso? Sí, sí. Bueno, y lo que quería mostrarles, ¿no? Que una pendiente en matemáticas siempre es una tasa de cambio, o sea, es una medida de la velocidad con que la función que toma valores de temperatura cambia a medida que cambia los valores de X, que en este caso son valores de tiempo. Entonces, fíjense que la pendiente es la variación de los valores de temperatura, un valor T2 cualquiera menos un valor T1 cualquiera, dividido un valor de tiempo que se corresponde con la temperatura 2, menos un valor de tiempo que se corresponde con la temperatura 1. Y esto da una idea de lo que estaban hablando con Jorge, que es la velocidad de calentamiento. Pero viene de esto, ¿no? La pendiente en cualquier función es la tasa de cambio de la función. Bueno, acá esto nos dice qué tanto cambia la temperatura a medida que pasa un minuto, por ejemplo. Y acá tenemos que cada un minuto la temperatura aumenta 7,96 grados. Entonces, si esto se cumpliera, nosotros esperaríamos que al minuto 0 fuera 7,96, al minuto 0 fuera 0, al minuto 1 fuera 7,96, al minuto 2 fuera 2 por 7,96. Y esto daba, si lo pasamos a Celsius por segundo, alrededor de 0,13, que era el valor que llegaban ustedes. ¿Está bien lo que digo? Era esa la aclaración que quería hacer. ¿Se entiende esta idea? Sí, sí. Bueno, Excelente. bueno, ahora sí, Jorge, gracias. Dale, no, por nada. Siempre viene bien las aclaraciones de que, bueno, uno en la vorágine de la clase virtual quiere avanzar por el tema de los tiempos y está muy bien lo que está comentando Nahuel, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo también antes, mostrándolo en estas pendientes de las gráficas que había, que obtuvo Nahuel con el laboratorio remoto. Sí va más allá de una suposición, de una hipótesis como estas gráficas, sino que es la real. Entonces, nos dice que, bueno, ponemos a calentar, se les da una cierta potencia, que es de 75 calorías por cada segundo, y dice que sería esperable que la temperatura aumente en función del tiempo, como señala la línea punteada, ¿no es cierto? Esta recta, esta función lineal. Aún así, cuando se coloca esa cantidad de agua en el calentador puesto... Baja un cachito la pantalla, Jorge, que no se Sí, ve pero gráfico. estoy leyendo, si no, no puedo leer. Ah, Ahí vamos con la gráfica. Entonces, si lo pongo a esa potencia, lo que se registraron fueron estos puntos rojos. ¿Qué pudo haber pasado, no? Entonces, lo que nos estás diciendo es que una cierta cantidad de agua fue puesto a calentar con una potencia de 75 calorías por grado Celsius, y lo que se esperaría, por la ecuación que llegamos nosotros, es una función lineal, ¿no es cierto? Que pase por todos estos puntos que está marcado acá, de forma cortada, ¿no es cierto? Ahí lo voy a marcar por arriba. O sea, lo que se espera es que haya
que aparezca esto que está acá. Y sin embargo, no sucede. Hay un corrimiento. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿A qué se debe esto? De que no responde, todos los puntos no responden a esta función lineal durante el proceso de calentamiento. ¿Por qué no sucede esto? Puede ser por las corrientes de convección. Entonces, un poquito más. Dale. Que esas remolinos de agua hacen que no se cumpla esa temperatura, sino que la disminuya un poco. Ajá, ¿y qué más? Y que por eso no se cumplen los puntos esperados por la función lineal. Y un poquito más. Está muy bien, está muy bien. ¿Y por qué más podría ser? Dale, vas muy bien. ¿Qué otra cosa puede estar sucediendo? Aparte de esto. A ver, el chat. Alguien habló. A lo último sucede el cambio de estado. Claro, también, además el cambio de estado, ¿no? Lo que yo dije ya anteriormente, lo que spoileé hace un ratito, nada más, de que pasa esto, de que el termómetro está sensando una cierta parte, nada más. Entonces tenemos estas corrientes convectivas y además las zonas de mayor temperatura van a estar arriba. Y además se produce el cambio de estado, y cuando se produce el cambio de estado de ciertas partículas, disminuye la temperatura del sistema, ¿no? Entonces todo eso al mismo tiempo es lo que puede estar sucediendo acá, por eso habla de estimación de calentamiento, ¿no? De que algunos puntos empiezan a correr, ¿sí? Por esto de las corrientes convectivas, más el cambio de estado que se está produciendo seguramente. ¿Sí? Claro, como dice Nahuel, una y otra vez estamos siempre yendo a lo mismo. ¿Sí? Lo que suele suceder muchas veces es de que siempre buscamos explicaciones que son externas a la situación planteada. Y porque varió la potencia, pero estamos diciendo que es constante. Y porque por ahí cayó la tensión, o se cortó la luz en un rato, o porque justo alguien desenchufó o enchufó otra cosa en el mismo enchufe, entonces bajó la tensión o cambió la presión atmosférica de repente, o porque pasó justo un ovni por arriba, hizo que siempre busquemos en lo que estamos analizando, intentemos, perdonen que lo haga tan exagerado, pero para que comprendamos que siempre tenemos que ir al fenómeno que estamos analizando, a todas las atribuciones propias del fenómeno, de lo que estamos observando nosotros y no irnos por fuera de lo que se está observando. ¿Me explico? Bien, excelente. Y por lo último, quinta parte, el caso del enfriamiento. También les había pedido yo que este caso ustedes vayan al laboratorio remoto, que tomen los valores y que hagan la gráfica, ¿verdad? O sea que toda esta primera parte ustedes la tienen que tener hecha, ¿sí? Hasta acá. Con el gráfico armado, ¿se parece a lo estudiado en el caso de calentamiento? ¿Es similar al caso del calentamiento? Escucho. Con Nahuel después le mostramos la gráfica. Yo tengo una gráfica muy, muy linda de esto. ¿Se parece? Sí, ¿no? Más o menos, un poco pero. Están observando los gráficos, Nahuel, están buscando los gráficos, tené paciencia. Sí, paciencia tengo, pero bueno, digo como para que lo hagan. Sí, lo sé. ¿Qué pasó, chicos? ¿Lo hicieron? ¿Lo vieron? No me hicieron caso. Yo les mandé, ¿no? La primera parte, la segunda parte y la quinta parte. Todo eso les mandé por el grupo de Telegram. Ok, bueno. Entonces lo voy a compartir. A ver si alguien habló ahí. Es como la función inversa. Pero la primera pregunta, antes de buscar cuál es la función, ¿se parece algo? Se las muestro. Sí, solamente que la curva va al revés.
O sea, sería como dado vuelta como un espejo. Es que al que haya un cambio de temperatura, o sea, en vez de subir la temperatura va a bajar, entonces el gráfico solo va a estar, se podría decir, de una forma inversa a la que está normalmente. Bien, muchas veces pasa que siempre suponemos cosas porque decimos, bueno, si se está calentando y ahora se está enfriando, tiene que ser lo mismo por el revés, ¿no? Bueno, no. Cuando suceden estas cosas que se les pregunta o que ustedes vayan y realicen los gráficos es justamente para analizar qué está pasando, ¿sí? Para ver si es igual o es al revés o es muy distinto o nada que ver, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, dale, vamos a graficar y vamos a ver. Yo borré algunos puntos porque estos son los puntos que ustedes hubiesen graficado, ¿no? Desde el minuto 1, desde el minuto 2, minuto 3, minuto 4, minuto 5. Alguno habrá detectado el minuto 0. Entonces, si ustedes, bueno, el 0 no lo puse. Bueno, che, pero el G se me va y de repente acá yo veo una función lineal. O sea que es exactamente lo mismo. Podríamos pensar, ¿no? O sea, con estos podríamos pensar, el G se me escapó. Evidentemente el termómetro no lo marcó porque por las corrientes convectivas o lo que ustedes quieran poder pensar y atribuirles a este fenómeno y dirían, bueno, acá tenemos una función lineal. Pero yo como soy un poco curioso, dije, yo voy a poner más puntos. No me bastan esos puntos a mí. Entonces tomé a los 0,17 segundos, a los 33 segundos, ¿sí? A los 5 segundos. ¿Sí? Fui tomando mayores tiempos, ¿sí? Fui tomando mayor cantidad de tiempo, perdón, 0,5 minutos, 0,33 minutos, ¿no? No segundos, estaba expresando mal la unidad. Entonces, como soy curioso, dije, "Che, vamos a buscar más puntos a ver qué pasa con esto. ¿Todo esto junto se parece a lo anterior? No, nada que ver, ¿no, Naomi? Nada, no se parece en nada. Es un proceso totalmente distinto el del enfriamiento comparado con el calentamiento. Incluso acá no hay ningún cambio de estado, ¿no? El agua estaba hirviendo a 100 grados Celsius casi, ¿no es cierto? La que yo detecté en el minuto cero fueron 90,1 segundos, 90,1 grados Celsius. ¿Sí? Y acá no descendió siquiera de los 10, o sea que cambios de estado no hay. Y sin embargo, se ve una especie de curva media rara. Nahuel nos va a mostrar ahora esa curva, cómo es, ¿sí? Que yo les digo que parece como una especie de hipérbola cuando la veo, que fíjense que tiende a no descender mucho más. Pareciera, no sé, qué sé yo. No seguí viendo el video porque no me lo permite más el video. Y mi pregunta es, para el caso del calentamiento, se lo puse en una base, ¿no? Para calentarlo, que le entregue energía. ¿Cómo fue el proceso de enfriamiento? ¿Cómo se hizo para enfriar esta sustancia? ¿Lo vieron? Es esta pregunta que está acá, ¿no? ¿El cambio de estado? Dijimos que no. ¿Tiene momentos donde el tiempo pasa y la temperatura no cambie? No, todo el tiempo está variando. ¿Hay un cambio de estado? No, porque de 90 grados Celsius bajó a casi 20. Me pregunta acá, ¿de qué manera se hizo cambiar la temperatura del sistema? ¿Se parece a la forma que se utilizó para calentar? ¿Lo pusimos en una base que le sacaba energía? ¿O cómo fue? No, dice Naomi, ¿cómo fue? ¿Lo vieron, chicos? ¿Se dan cuenta Todo lo que, contrario, el sistema le entrega la energía al exterior, digamos, al entorno. bueno, ¿y cómo es esto que sucedió? ¿Cómo se hizo? Voy a entrar. Fíjense que estamos observando a medias las cosas, como para cumplir, tomé los datos, ya está. Hice el gráfico, ya está. No puedo analizar nada con todo esto porque yo no sé porque tengo que esperar a los profes. No. Casa de enfriamiento.
Se utiliza hielo para enfriar el agua, acá ya lo dice, ¿no? Comenzar a observar. Fíjense, lo voy a agrandar. ¿Qué tenemos ahí? Se ve medio borroso, lo sé, pero se puede entender. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo se enfrió esto? ¿El termómetro dónde está colocado? En una cubeta con hielos. Bien, pero el termómetro, bien, se utilizó una cubeta con hielo, ¿no? Una cuba con hielo. ¿Y el termómetro dónde está? En un vaso Dentro de del vaso de precipitados. precipitados. Perfecto. Dentro del vaso de precipitados mido la temperatura que tiene el agua a una temperatura elevada, una temperatura, sí, elevada justamente, y me está sensando la temperatura. Y lo estoy enfriando con una cuba con hielo. Como se dice en repostería, por ejemplo, o en cocina, un baño María invertido. En vez de calentarlo, lo que hago es lo enfrío, no lo meto en la heladera, lo enfrío rápidamente. Quiero que se deje de cocinar esto. Entonces lo meto en un baño María invertido para detener, por ejemplo, la cocción de un alimento, ¿verdad? De forma rápida. O sea que nada que ver cómo se calentó a cómo se enfrió. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? ¿Cuál es el proceso que vemos acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos analizar de esto? ¿Qué podemos decir? ¿No? Nada. Antes la base le entregaba energía al vaso de precipitados, al sistema agua con hielo. ¿Y acá? El sistema le entrega la energía al entorno, que sería la probeta esa con hielo. Bien, entonces el sistema agua caliente, agua elevada a temperatura, le entrega energía a esa cubeta con hielo. ¿No es cierto? Está perdiendo energía. Al perder energía, su temperatura desciende. ¿No es cierto? Va a descender desde la temperatura que yo tomé, que eran 90 grados Celsius, a estos 20, por ahí. ¿No es cierto? Esto es al revés. El sistema pierde energía. El sistema le entrega energía a la cubeta de hielo. ¿Hasta qué momento va a entregar energía el sistema? ¿Indefinidamente, como antes la base le entregaba indefinidamente energía al sistema o hasta que yo la desenchufe? Hasta que se igualen, hasta la temperatura de equilibrio, hasta que todo el sistema tenga la misma temperatura, hasta lo que está dentro del vaso de precipitados tenga la misma temperatura de la cubeta esa con hielo, o sea, la cubeta con hielo va a elevar su temperatura, el vaso precipitados va a descender hasta que llegue al equilibrio térmico, que incluso después va a entregar energía. En el caso de que quede a mayor energía que el medio ambiente, le va a entregar energía al medio ambiente. O si la temperatura queda inferior, el medio ambiente le va a entregar energía al sistema hasta que quede la temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? No hay problema, Génesis, tranquila. Dale, no hay problema. Un mensaje privado. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los ejercicios de cuando hacemos de calorimetría? ¿O no? Los vamos a igualar ¿para qué? ¿Por qué? Porque van a llegar al equilibrio térmico y ahí buscamos, por ejemplo, la temperatura final de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se observa algún comportamiento lineal? Como habíamos observado antes, un comportamiento lineal. ¿Se No, observa algún comportamiento lineal en la gráfica? no. No, nada que ver, es muy distinto. Entonces, ¿podemos seguir usando el modelo descrito en la tercera parte? En ese modelo que nos hablaba, que habíamos calculado nosotros, que habíamos arribado nosotros, colocando una función dentro de la otra, una ecuación, y habíamos llegado a este que está acá. ¿Podemos No, porque utilizar no este vamos a modelo? tener, no vamos a tener esa línea. No vamos a tener Claro, función lineal. no. No podemos, como también dice Rosario, no se puede utilizar. Va a haber que utilizar otro modelo. Este modelo no nos sirve. Tendremos que buscar otro modelo
que nos sirva para poder explicar el proceso de enfriamiento. Este no, seguramente no. Va a tener que ser otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos utilizar el concepto de potencia? Pregunta. Sí, solamente que va a ser el Q va a ser negativo. Bueno, ¿y esa potencia va a ser constante? Porque se puede usar un concepto de potencia, ¿no? Porque la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Claramente hay energía intercambiada, ¿o no? Hay energía intercambiada y el tiempo claramente que existe. Pero esa potencia ¿va a ser constante? No, porque varía todo el tiempo. Entonces vamos a poder utilizar ese concepto de potencia, así como entre comillas, potencia. ¿Lo vamos a poder utilizar? No, porque va a estar variando todo el tiempo, entonces no va a ser algo Exactamente, definitivo. exactamente. Entonces no vamos a poder utilizar el concepto que venimos utilizando de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora Nahuel, si te parece Nahuel, va a compartir la gráfica del caso del enfriamiento, que es muy similar a la que yo les mostré, con otros puntos quizás tomó Nahuel, y nos va a contar algo acerca de esta función que pasa Bueno, aproximadamente por estos puntos. vamos a ver un cachito esto. Así Vos terminamos cortame, por hoy, Jorge, ¿no? porque tenemos que terminar en 10 minutos. Sí, sí, sí. Así que bueno, acá estamos viendo, ya casi todo lo discutieron con Jorge, pero acá yo dibujé dos curvas, ¿no? La que pasaría por estos puntos, que son los datos experimentales, y otra curva en rojo. En el contexto del experimento que ustedes vieron, ¿había algo que aumentaba la temperatura? Obviamente, esto es temperatura en función del tiempo. La curva violeta representa el agua que se estaba enfriando. ¿Qué se estaba calentando en esa experiencia que ustedes vieron, chicos? No busquen cosas raras. Había dos elementos ahí. ¿Qué era lo que se calentaba? Algo se enfriaba, el agua, ¿y qué se calentaba? El hielo. El hielo. Esta curva, entonces, da la idea de cómo el hielo se calienta, que recién Jorge habló de justamente poner dos cuerpos en contacto hasta que llegan al equilibrio, como hacíamos en los ejercicios de calorimetría. Bueno, el agua se enfría porque le está transfiriendo energía al hielo. Y el hielo está absorbiendo energía del agua. Y por eso se calienta. ¿Se entiende eso? Y fíjense que esta curva así, una tiene el comportamiento opuesto al otro, ¿está bien? Si esta es f de x, esta es menos f de x, ¿está bien? No importa eso, son cuestiones matemáticas. Pero se entiende que nosotros nos focalizamos en el enfriamiento del agua, pero a la par se está produciendo el calentamiento del hielo y con un comportamiento similar. ¿Lo ven eso? ¿Lo ven en el gráfico? Sí. Bien. Y respecto a lo que decía Jorge de la velocidad de calentamiento, ¿no? Esto, el agua, ¿se enfría con la misma rapidez al principio, en los primeros minutos que después, o no? No, No. No. Y fijémonos en los primeros minutos. Yo acá dibujé la distancia que hay entre la curva roja y la curva violeta. Esta distancia no es otra cosa que una diferencia de temperatura entre el agua, que está alrededor de los 70 grados, y el hielo, que está alrededor de los menos 70 grados en esto que dibujé yo acá, ¿no? ¿Qué pasa con la diferencia de temperatura entre el agua y el hielo a medida que se acercan al equilibrio? Chicos. se van aproximando. Sí, se van aproximando y teóricamente se tendrían que hacer igual. Fíjense que en este gráfico que hice yo acá, lo que no estoy suponiendo es que el agua y el hielo están en un recipiente abierto. Es decir, ¿cuál es la temperatura de equilibrio que se observa en el gráfico que yo les estoy mostrando? 0. 0 grados. 0.
Y eso es porque así como lo estoy planteando, esto está suponiendo que tengo suficiente cantidad de hielo y de agua y que están encerrados en un recipiente adiabático, es decir, no están intercambiando con la atmósfera. Ahora, si yo tengo el agua y el hielo como en el laboratorio remoto, en una habitación, no sé, que estará más o menos, o sea, fíjense acá los valores, ¿no? ¿Dónde tiende a estabilizarse los valores del agua? ¿Alrededor de qué valor? ¿Dónde se empieza a aplanar la curva? ¿Alrededor de qué valor? Ahí dicen los chicos 20 grados Celsius, 19 grados Claro, Celsius. 20, 19, quizás un poco menos, 16. Bueno, seguramente esa sea la temperatura del ambiente. El hielo seguramente va a llegar a esa misma temperatura, porque en este caso, como recién les dijo Jorge, si yo tengo el ambiente y tengo agua con hielo en un ambiente, a la temperatura que se va a tender es al equilibrio, a la temperatura de equilibrio que es cercana a la del ambiente, porque la masa de aire del ambiente circundante es mucho mayor que la masa del agua y que la masa del hielo. Pero se dan cuenta que acá también se llega a una temperatura constante, pero por razones diferentes a las que se llegaba en el caso anterior. En el caso del calentamiento y del modelo estudiado en el calentamiento, llegar a una temperatura constante se explica por un cambio de estado, mientras que acá llegar a una temperatura constante se explica únicamente por el alcance de la temperatura de equilibrio, es decir, por el equilibrio de dos sistemas que están en contacto. Quiere decir que un mismo fenómeno, la no variación de la temperatura o la permanencia de la temperatura en un valor constante puede tener distintas causas según el contexto que yo lo esté estudiando. ¿Queda claro eso? No, dice Juan Pablo. El tema es que siempre cuando uno tiene una gráfica, lo que está diciendo Nahue, de otra manera distinta, es que si yo no conozco el contexto de la gráfica, no puedo decir qué está sucediendo. Si ustedes se fijan, cada una de las consignas dice, en una situación similar a del laboratorio remoto, todo el tiempo. Si no dijera nada de eso, yo no sé qué es esto. Yo no tengo Claro. ni idea qué es esto. No sé qué está pasando acá. No puedo suponer. Es como cuando vuelvo al módulo 1 de cinemática, en el cual no podíamos suponer que era un movimiento rectilíneo uniforme porque había una recta. O un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque aparecía una curva. ¿No es cierto? Una función cuadrática. No lo puedo suponer. Me tienen que decir anteriormente que es un movimiento que se produce en línea recta para poder suponer el resto de cosas. Acá pasa lo mismo. Si yo no pongo el contexto de qué estoy haciendo en esto, no puedo decir que tenemos una curva de enfriamiento. Eso es lo que está diciendo Nahuel con palabras más técnicas y yo las pongo más cotidiana quizás. Si se quiere. Y fíjense que él utilizó acá una función inversa para el rojo. Obviamente acá se está produciendo un cambio de estado. Lo que él quiere mostrarnos es cómo podemos comparar una cosa con la otra, dos situaciones, ¿no? Obviamente que ahí tenemos un cambio de estado en el hielo, bueno, no importa, y él supuso temperaturas opuestas, ¿sí? Son suposiciones que hace Nahuel para poder hacernos notar qué está pasando con esto, qué podría pasar y hacer un análisis un poco más general, más grande. Completar ese análisis con la experiencia que tenemos en el día de hoy. ¿Sí? Sí, de alguna manera lo que yo quiero enfatizar, en la misma línea de Jorge, es, si ustedes están calentando agua y la hornalla tiene una potencia, y la hornalla tiene una temperatura, no sé, de 200 grados, entonces, por más que yo caliente agua, la hornalla va a tener siempre la misma temperatura, 200 grados, y el agua va a aumentar su temperatura, pero la temperatura de la hornalla no cambia, porque es una fuente de potencia constante. Lo que yo quiero mostrar es el contraste entre la hornalla y la cubeta de hielo o el baño María inverso, porque en el baño María inverso la temperatura del hielo sí aumenta, sí varía, mientras que la temperatura de la hornalla se mantiene constante. Por eso la primera es una fuente de potencia constante y la segunda no. Lo que estoy haciendo es enfriando
por poner en contacto un cuerpo de mayor temperatura con un cuerpo de menor temperatura. Es decir, estoy Exacto. enfriando, apelando a, como nosotros veíamos, las nociones de llegar a un equilibrio entre un cuerpo de mayor temperatura y otro cuerpo de menor temperatura. Mientras que en el caso de calentamiento, no, lo que estoy haciendo es entregándole energía de forma constante a una velocidad constante, ¿se entiende? Que eso no es lo que pasa acá. Quería enfatizar la diferencia entre uno y otro.